Cuando pensamos en Estados Unidos, pensamos en libertad, democracia, el sueño americano. Pero debajo de esa imagen pulida existe una historia paralela. Una historia que los libros de texto omiten, que los políticos prefieren ignorar y que muchos ciudadanos nunca conocerán. Hoy vamos a sumergirnos en los capítulos más oscuros, perturbadores e incómodos de la historia de la nación más poderosa del mundo. Esto no es odio hacia ningún país. Esto es historia. Y la historia, aunque duela, merece ser contada. Quédate hasta el final, porque algunos de estos hechos te van a dejar sin palabras. Esto es 101 hechos oscuros de la historia de EI-UTU. Hecho 1. Antes de que los europeos llegaran, se estima que habitaban el continente entre 50 y 100 millones de personas indígenas. Para el año 1900, ese número cayó a menos de 300,000. Es uno de los mayores colapsos demográficos provocado por enfermedades, guerras y exterminio. Hecho 2. La Ley de Remoción de Indios de 1830 forzó a miles de tribus a abandonar sus tierras ancestrales en el este. En el Sendero de las Lágrimas murieron entre 4,000 y 8,000 personas de hambre, frío y enfermedades durante una marcha de 1,600 kilómetros. Hecho 3. Andrew Jackson, en el billete de $20, fue propietario de esclavos y arquitecto del exterminio indígena. Hecho 4. En 1864, tropas atacaron un campamento pacífico de indígenas Cheyenne en la masacre de Sand Creek, a pesar de ondear banderas blancas. Hecho 5. La masacre de Wounded Knee en 1890 fue el último gran episodio de violencia. Soldados dispararon contra Sioux Lakota desarmados. 20 soldados recibieron la medalla de honor por esa masacre. Muchas de esas medallas nunca han sido retiradas oficialmente. Hecho 6. A finales del siglo XIX se implementó un sistema de internados. El lema era: mata al indio, salva al hombre. Los niños perdían sus lenguas y nombres. Muchos murieron de maltrato. Se estima que cientos de miles pasaron por estos centros hasta 1978. Hecho 7. En 2021 se hallaron fosas comunes en Canadá. En EU, las investigaciones son lentas, pero ya reconocen la existencia de estas escuelas. Hecho 8. Las guerras indias buscaban destruir culturas. El general Sherman ordenó exterminar a los búfalos para matar de hambre a los pueblos. Hecho 9. La Ley Dawes de 1887 fragmentó reservas y vendió tierras sobrantes a colonos. Los nativos perdieron 90 millones de acres en décadas. Hecho 10. California pagó recompensas por cabezas de indígenas. La población cayó de 150,000 a menos de 30,000 entre 1846 y 1870. Hecho 11. Hasta 1924, los indígenas no tenían ciudadanía, y hasta 1978 no tuvieron garantizado el derecho a practicar sus propias religiones. Hecho 12. Hoy, las reservas tienen los índices más altos de pobreza y suicidio. El legado del genocidio es una realidad presente. Hecho 13. EU se fundó sobre el trabajo de millones de esclavizados. Para 1865 había más de 4 millones de personas en cautiverio. Hecho 14. Muchos padres fundadores eran esclavistas. George Washington tenía más de 300 esclavos y Thomas Jefferson más de 600. Hecho 15. La Constitución contenía la cláusula de los 3/5, que contaba a cada esclavo como 3/5 partes de una persona. Hecho 16. Tras la abolición, las leyes Jim Crow convirtieron la segregación en ley. Este sistema de apartheid legal duró hasta los años 60. Hecho 17. El convict leasing era esclavitud encubierta. Arrestaban a hombres negros por delitos inventados para alquilarlos a empresas privadas. Hecho 18. El KKK llegó a tener 6 millones de miembros en los años 20, incluyendo jueces y políticos. Documentaron más de 4,000 linchamientos. Hecho 19. En la masacre de Tulsa de 1921, una turba destruyó Black Wall Street. Quemaron 1,256 hogares y mataron hasta 300 personas. Hecho 20. En los experimentos de Tuskegee, el gobierno dejó a hombres negros con sífilis sin tratamiento por 40 años para observar la enfermedad. Hecho 21.
La Ley de Exclusión China de 1882 fue la primera ley en la historia de Estados Unidos que prohibía la inmigración de un grupo étnico. Los trabajadores chinos que construyeron el ferrocarril transcontinental en condiciones brutales fueron excluidos de la ciudadanía. Esta ley estuvo vigente durante 61 años. Hecho 22. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 120,000 japoneses americanos fueron enviados a campos de internamiento por orden del presidente Roosevelt. Perdieron sus hogares y negocios. El gobierno nunca investigó a ciudadanos de origen alemán o italiano. La diferencia fundamental era la raza. Hecho 23. La hipoteca roja o redlining fue una práctica de los años 30 donde el gobierno marcó barrios afroamericanos para denegarles préstamos. Esto impidió que familias negras construyeran riqueza a través de la propiedad. Sus consecuencias siguen visibles en la brecha de riqueza racial actual. Hecho 24. La Ley de Soldados de 1944, que ayudó a veteranos a comprar casas, fue aplicada de forma discriminatoria. Bancos y universidades del sur se negaban a atender a veteranos negros. El boom de la clase media de los 50 fue casi exclusivamente blanco. Hecho 25. El FBI bajo J. Edgar Hoover implementó COINTELPRO para destruir movimientos políticos como los Panteras Negras o líderes como Martin Luther King Jr. El FBI envió a King una carta anónima instándolo al suicidio. El objetivo era vigilar y desmantelar activamente cualquier disidencia política. Hecho 26. La Operación Paperclip trajo en secreto a más de 1,600 científicos nazis a Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Werner von Braun, quien usó trabajo esclavo para los cohetes UPM-2, se convirtió en el padre del programa espacial de la NASA. Hecho 27. El proyecto MKUltra de la CIA experimentó con control mental en ciudadanos sin su consentimiento, usando LSD y tortura psicológica. Algunos sujetos murieron o sufrieron daños permanentes. Cuando el escándalo estalló, la CIA destruyó la mayoría de los documentos incriminatorios. Hecho 28. En 1950, el ejército roció bacterias vivas sobre San Francisco para probar la vulnerabilidad a un ataque biológico, sin informar a la población. Días después, hubo infecciones inusuales y un hombre murió. Estos experimentos con ciudades completas continuaron durante años en secreto. Hecho 29. La Operación Northwoods proponía que la CIA realizara ataques terroristas en suelo americano para culpar a Cuba y justificar una invasión. El presidente Kennedy rechazó el plan, pero el documento desclasificado demuestra que los mandos militares estaban dispuestos a matar a sus propios ciudadanos. Hecho 30. Pruebas nucleares en el Pacífico devastaron las Islas Marshall. El Castle Bravo de 1954 fue 1000 veces más poderoso que la bomba de Hiroshima. La lluvia radioactiva cubrió islas habitadas. Hoy, muchas siguen siendo inhabitables y los habitantes sufren tasas anómalas de cáncer. Hecho 31. Entre los años 40 y 70, el ejército realizó experimentos de radiación en pacientes, prisioneros y soldados sin su consentimiento. Los sujetos eran inyectados con plutonio. Muchos eran pobres o afroamericanos que no entendían lo que se les estaba haciendo. Hecho 32. La Operación Mockingbird fue un programa de la CIA para infiltrar y controlar los medios de comunicación estadounidenses. Más de 400 periodistas actuaron como agentes. El Comité Church lo reveló en 1975, aunque la CIA nunca reconoció su alcance total. Hecho 33. En 1954, la CIA organizó un golpe en Guatemala contra el presidente Arbenz para proteger los intereses de la United Fruit Company. El resultado fue décadas de dictaduras y una guerra civil que mató a más de 200,000 guatemaltecos por intereses corporativos. Hecho 34. La guerra contra las drogas de Nixon fue una herramienta política para criminalizar a la comunidad negra y a los activistas antibelicistas. John Ehrlichman admitió que el objetivo era desorganizar brutalmente esas comunidades al asociarlas con la heroína y la marihuana. Hecho 35. En la operación Fast and Furious, el gobierno permitió que miles de armas cruzaran a México para rastrearlas, pero las perdió. Esas armas fueron usadas en cientos de crímenes. El gobierno mexicano nunca fue informado sobre este programa secreto. Hecho 36. Después del 11 de septiembre,
Estados Unidos construyó black sites en todo el mundo para detener y torturar personas sin cargos. El informe del Senado de 2014 confirmó que muchos detenidos eran inocentes y sometidos a técnicas de interrogatorio brutales. Hecho 37. En 2013, Snowden reveló que la NSA recopilaba metadatos de llamadas y comunicaciones digitales de millones de ciudadanos. Empresas tecnológicas cooperaban en secreto. Todo ocurría sin el conocimiento del público, bajo una vigilancia masiva y global. Hecho 38. El programa PRISM permitía al gobierno acceder directamente a los servidores de Google, Apple, Facebook y Microsoft. Los analistas podían revisar correos, chats y fotos de usuarios de todo el planeta sin necesidad de una orden judicial individual. Hecho 39. El escándalo. Irán-Contra. Reveló que el gobierno de Reagan vendió armas ilegalmente a Irán para financiar a los Contras en Nicaragua. Burlaron la prohibición del Congreso. Los funcionarios condenados fueron perdonados por George H.W. Bush antes de pisar la cárcel. Hecho 40. La CIA admitió, en 1998, haber sabido que los Contras financiaban sus operaciones con tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. La agencia ordenó no reportar este tráfico al Departamento de Justicia, permitiendo activamente que la droga entrara a su propio país. Hecho 41. La guerra entre Estados Unidos y México comenzó con un incidente fronterizo que el propio presidente Polk admitió en privado haber provocado. México perdió más de la mitad de su territorio, incluyendo California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado. Hecho 42. La explosión del US Maine en La Habana en 1898, pretexto para la guerra contra España, sigue siendo un misterio. Periódicos de Hearst encendieron el fervor bélico con periodismo amarillista. Ustedes pongan las fotos, yo pongo la guerra, se atribuye a Hearst. Hecho 43. Durante la Guerra de Filipinas, después de comprar las islas a España, los filipinos que buscaban independencia fueron aplastados militarmente. Se estima que murieron entre 200,000 y 1.5 millones de filipinos. El ejército quemó aldeas enteras y utilizó métodos de tortura. Hecho 44. El incidente del Golfo de Tonkin en 1964, usado para justificar la guerra de Vietnam, fue en gran medida fabricado. Documentos desclasificados confirmaron que el Pentágono sabía que los informes eran inciertos, pero los usaron para obtener poderes de guerra. Hecho 45. El ejército estadounidense utilizó agente naranja, un herbicida altamente tóxico. Se rociaron más de 75 millones de litros. Las consecuencias incluyen malformaciones congénitas y enfermedades graves que persisten hoy en Vietnam y en los propios veteranos. Hecho 46. La masacre de My Lai, en 1968, fue uno de los crímenes más documentados. Cientos de civiles desarmados fueron asesinados. Solo el teniente Calley fue condenado. Cumplió 3 años bajo arresto domiciliario antes de ser indultado por el presidente Nixon. Hecho 47. La Operación Menú fue una campaña de bombardeos secretos sobre Camboya y Laos entre 1969 y 1973. Se lanzaron más de 500,000 toneladas de bombas. El caos resultante contribuyó al ascenso de los Jemeres Rojos y al genocidio. Hecho 48. Laos se convirtió en el país más bombardeado de la historia. Millones de bombas de racimos sin explotar siguen en el suelo. Hecho 49. Henry Kissinger fue arquitecto de políticas letales, bombardeos secretos y apoyo a golpes de Estado que mataron a miles. Hecho 50. En 1991 se destruyó infraestructura civil iraquí. Las sanciones contribuyeron a la muerte de más de 500,000 niños. Hecho 51. La invasión de Irak en 2003 se justificó con armas de destrucción masiva que no existían. Hecho 52. El programa de drones de Obama mató a miles de civiles. Se atacaba a grupos por patrones de comportamiento. Hecho 53. EEUCU apoyó a Saddam Hussein en los 80, incluso tras el uso de armas químicas en la masacre de Alabama. Hecho 54. La CIA organizó el golpe en Chile en 1973. La dictadura de Pinochet torturó a decenas de miles de personas. Hecho 55. Estados Unidos apoyó a los muyahidines afganos. Osama Bin Laden fue, en cierto sentido, un producto de esta política. Hecho 56.
En la masacre de Nogun-ri, soldados americanos abrieron fuego contra cientos de refugiados coreanos desarmados. Hechos 57. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército segregó sus tropas y realizó experimentos químicos con soldados sin su consentimiento. Hechos 58. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki mataron a cientos de miles. Muchos creen que Japón ya buscaba rendirse. Hechos 59. La United Fruit Company tuvo tanto poder en Centroamérica que los países donde operaba fueron llamados repúblicas bananeras. La empresa controlaba tierras, ferrocarriles y puertos. Presionaba al gobierno de Estados Unidos para intervenir militarmente si intentaban regularla. Hechos 60. Chiquita fue condenada en 2007 por financiar al grupo paramilitar colombiano AUC, responsable de masacres. Solo pagaron una multa. Hechos 61. Tabacaleras como Philip Morris sabían desde los años 50 que el tabaco causaba cáncer. En su lugar, financiaron estudios falsos. Hechos 62. ExxonMobil sabía desde los 70 que los combustibles fósiles causaban el calentamiento global. Gastaron décadas financiando el negacionismo. Hechos 63. La crisis de los opioides fue creada por Purdue Pharma. Comercializaron el Oxycontin como seguro, sabiendo que era altamente adictivo. Hechos 64. Monsanto ocultó la toxicidad del glifosato. Documentos internos muestran que sabían de los daños a la salud, pero los suprimieron. Hechos 65. El desastre de Bhopal en 1984 mató a miles por una fuga tóxica de Union Carbide. La empresa pagó una compensación mínima. Hechos 66. La crisis financiera de 2008 fue provocada por hipotecas basura y especulación. El gobierno rescató bancos mientras familias perdían sus casas. Hechos 67. Goldman Sachs ayudó a Grecia a ocultar su deuda, contribuyendo a la crisis europea, mientras apostaban contra los mismos activos griegos. Hechos 68. La industria azucarera pagó a científicos en los 60 para culpar a las grasas por las enfermedades cardíacas, ocultando el riesgo del azúcar. Hechos 69. DuPont contaminó el agua con químicos eternos PFAS, sabiendo sus efectos cancerígenos. Están hoy en la sangre del 98% de los americanos. Hechos 70. En Flint, Michigan, las autoridades ocultaron la contaminación por plomo en el agua durante un año, afectando a miles de niños. Hechos 71. Estados Unidos tiene más de 2 millones de presos. Muchos trabajan por centavos en un sistema carcelario industrial multimillonario. Hechos 72. El lobbying corporativo moldea leyes a favor de farmacéuticas y petroleras. Es la razón principal de no tener salud universal. Hechos 73. La masacre de Ludlow en 1914 ocurrió cuando la Guardia Nacional, pagada por Rockefeller, quemó un campamento de mineros en huelga. Hechos 74. El Triángulo de las Bermudas es un mito fabricado para vender libros. Estadísticamente no hay más desapariciones que en otras zonas. Hechos 75. Los ángeles del infierno surgieron de veteranos con trauma de guerra abandonados por el sistema sin atención mental. Hechos 76. El programa de eugenesia americano esterilizó a 60.000 personas indeseables. Los nazis se inspiraron en estas leyes. Hechos 77. La masacre de Elaine en 1919 fue una de las peores represiones raciales. Cientos de personas negras murieron por intentar sindicalizarse. Hechos 78. La política de tolerancia cero separó a más de 5.400 niños de sus familias. Muchos aún no han sido reunidos. Hechos 79. La doctrina Monroe fue usada para justificar intervenciones militares en Latinoamérica, tratándola como el patio trasero de Washington. Hecho 80. Los marines ocuparon Haití entre 1915 y 1934, instituyendo el trabajo forzado y reescribiendo su constitución para extranjeros. Hecho 81. Estados Unidos invadió Nicaragua múltiples veces, instalando a la dictadura de los Somoza que duró décadas. Hecho 82. Entre los 30 y 70, más de un tercio de las mujeres puertorriqueñas fueron esterilizadas en un programa financiado por Estados Unidos. Hecho 83. Puerto Rico sigue siendo una colonia de facto. Tras el huracán María, miles murieron por una respuesta federal insuficiente. Hecho 84. Durante los Sud Suit Riots en Los Ángeles, soldados atacaron a jóvenes mexicanos americanos. La policía arrestó a las víctimas. Hecho 85. El asesinato de Fred Hampton fue orquestado por el FBI.
Fue drogado y asesinado mientras dormía en una redada policial. Hecho 86. En 1985, Filadelfia bombardeó una casa del grupo Move, matando a 11 personas y destruyendo un vecindario entero. Hecho 87. La prohibición entregó un negocio millonario al crimen organizado, permitiéndoles corromper la policía y la política por décadas. Hecho 88. La Reserva Federal es un banco central privado, diseñado en secreto en Jekyll Island por los banqueros más poderosos en 1913. Hecho 89. Mississippi no ratificó oficialmente la abolición de la esclavitud hasta el año 2020 por un error administrativo descubierto por una película. Hecho 90. La supresión del voto tiene una larga historia en Estados Unidos. Después de la reconstrucción, los estados del sur usaron impuestos electorales y pruebas de alfabetización para impedir que los afroamericanos votaran. Y según muchos expertos, formas modernas como purgas de votantes y restricciones a la identificación continúan hoy. Hecho 91. El colegio electoral fue diseñado en parte para dar más poder a los estados esclavistas. Gracias a la cláusula de los 3/5, la población esclava contaba para determinar su peso electoral, amplificando el poder de los propietarios. Hecho 92. El gerrymandering, la manipulación de distritos electorales, es una práctica legal y extendida en Estados Unidos. En muchos estados, los legisladores escogen a sus votantes antes de que los votantes escojan a sus legisladores. Hecho 93. Tras Citizens United de 2010, la Corte Suprema declaró que el dinero es una forma de expresión. Esto permitió el gasto ilimitado de corporaciones y super PACs, lo que muchos consideran una forma legalizada de corrupción. Hecho 94. La CIA intervino en elecciones de decenas de países durante la Guerra Fría. Esto incluye propaganda, financiación de candidatos afines y, en casos extremos, apoyo a golpes de Estado. Hecho 95. Los documentos del Pentágono revelaron que el gobierno sabía que la guerra de Vietnam era inganable mientras mentía al público. Hecho 96. Nixon tenía un aparato de espionaje y sabotaje político. Las grabaciones revelaron que era profundamente racista en privado. Hecho 97. El escándalo de Abu Ghraib mostró imágenes de soldados torturando prisioneros. Técnicas aprobadas por los más altos niveles del gobierno. Hecho 98. Estados Unidos tiene la mayor brecha de desigualdad de riqueza. El 1% posee más que el 90% inferior combinado. Hecho 99. El complejo militar industrial ha crecido a proporciones alarmantes. El presupuesto de defensa supera al de los siguientes 10 países juntos. Hecho 100. La lista negra de Hollywood en los 50 destruyó carreras de artistas acusados de comunismo durante la caza de brujas de McCarthy. Hecho 101. La historia oficial es siempre una historia de poder. Los que escriben los libros tienen interés en moldear la narrativa. La democracia sana exige mirar la historia de frente, reconocerla y construir algo mejor sobre esa honestidad. La mejor defensa contra la manipulación es el conocimiento. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.